Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Evelyn Molina. En este momento soy la responsable de comunicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Quiero iniciar este evento manifestándole primeramente un agradecimiento a Radio Progreso y a la Compañía de Jesús, que en este momento ya están enlazados, transmitiendo desde su dial radial y también a través de sus redes sociales y página radioprogreso.net. Asimismo, manifestarles que a través de la página de Facebook de la Oficina del Alto Comisionado estamos transmitiendo la presentación de este informe en vivo y están enlazados varias oficinas a nivel regional de las Américas y también hay un monitoreo desde la oficina de Ginebra. En la carpeta que les entregaron a la entrada, cuando se inscribieron en la mesa de bienvenida, hay un comunicado de prensa. Si ustedes se fijan al final del comunicado, ahí están las redes sociales de nuestra oficina, por si ustedes posteriormente quisieran descargar el informe de manera virtual. También a partir de las 11 de la mañana se les va a hacer llegar ese enlace en los correos electrónicos que ustedes anotaron a la entrada del evento. A la salida del evento, el equipo de la Oficina del Alto Comisionado estará también entregando el informe en forma física. Bueno, sin dar más preámbulo, les damos la bienvenida a la presentación de este informe titulado Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras, avances y desafíos. Me permito presentar en este momento al señor Martín Arévalo, que es coordinador ahí del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, y a la señora María Soledad Paso, representante de país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ambos en la mesa principal. En el uso de la palabra en este momento, el señor Martín Arévalo, coordinador residente ahí de la ONU en Honduras. Muchas gracias, Evelyn. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí, como coordinador residente interino del Sistema de las Naciones Unidas, es un honor darles la bienvenida y estar aquí con ustedes en la presentación del informe de responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras, avances y desafíos. Le damos la cordial bienvenida a la viceministra Marcela Castañeda de la Secretaría de Derechos Humanos, a los miembros, porque se cursaron invitaciones a todas las instituciones de Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, a los representantes de las organizaciones de sociedad civil, de academia, del sector privado, de la cooperación internacional, a las víctimas y familiares también en el contexto de estos hechos postelectorales, a los medios de prensa, a mis colegas de Naciones Unidas y a los invitados especiales. Este informe se presenta dentro del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y es un informe que está avalado desde la sede central de la misma en Ginebra y no únicamente por la oficina local de Honduras. Los derechos humanos, como ustedes saben, es uno de los pilares en los cuales se centra el trabajo de Naciones Unidas de la forma en como lo establece su Carta Constitutiva. Y tanto la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos como las demás agencias del sistema que trabajan en el país, pues hacen énfasis en la promoción y en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales y de la sociedad para la promoción de los derechos humanos. Quiero comentarles que este año va a comenzar un trabajo de establecimiento del marco de cooperación de las Naciones Unidas con las autoridades. Al igual que el marco vigente que termina dentro de 2 años, se va a alinear a las prioridades nacionales en materia de desarrollo, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo también apegado a los principios de lo que es la Carta de las Naciones Unidas. Este marco va a definir acciones concretas a fin de cumplir con la agenda de desarrollo de manera integrada con el compromiso de no dejar a nadie atrás y de fortalecer y de privilegiar los espacios de ejercicio de derechos humanos y así como el lograr establecer las normas y estándares internacionales en toda una serie de actividades.
Por eso uno de los principios rectores del nuevo marco es el desarrollo fundamentado y basado en los derechos humanos. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al gobierno de la Comisión Interinstitucional que le dará seguimiento a esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la inclusión de los indicadores como es de derechos humanos, como es el de pobreza multidimensional, el de la tasa de la cobertura escolar y los índices de violencia contra mujeres y niñas. Quiero reiterar el compromiso del Sistema de Naciones Unidas de continuar acompañando a las instituciones, a los sectores sociales en el fortalecimiento y en la promoción. En donde se sostuvieron reuniones con jueces y fiscales, funcionarios de la Policía Nacional de Honduras y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, la ATIC. OACNUR recopiló y verificó la información de una variedad de fuentes, incluidos archivos judiciales, monitoreo de juicios y de audiencias, conversaciones con las víctimas, abogados, personal judicial y las organizaciones de la sociedad civil con el propósito de establecer los hechos sobre los eventos y acciones como base para la interlocución que permita mejorar la situación de los derechos humanos. Se intercambió información con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Es importante señalar que este informe se elaboró a partir del mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de Naciones Unidas y de conformidad con el acuerdo sobre el establecimiento de una oficina en el país, el cual fue firmado el 4 de mayo de 2015 entre el Alto Comisionado y el Gobierno de Honduras. El protocolo para estos informes contempla que el Estado recibe un borrador del informe para hacer sus comentarios y sus observaciones, lo cual fue observado para este informe temático también. Además, es preciso destacar que el informe proporciona una visión general de los pasos adoptados desde ese entonces para otorgar reparación y remedio a las víctimas de violaciones de derechos humanos. El informe identifica desafíos y preocupaciones referidas a la investigación y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos identificadas en el informe que voy a presentar a continuación. 2 años después de los hechos, la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos en las que se abrió una investigación, incluidas las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, torturas y desaparición forzada, continúan bajo investigación y no han resultado en la responsabilidad judicial de los autores y en justicia para las víctimas. En muchos más casos que OACNUR ha documentado, incluidas violaciones del derecho a la integridad física o la libertad contra tortura y malos tratos, el Ministerio Público no ha tomado ninguna medida y no se ha abierto ninguna investigación. Factores como la debilidad en la estrategia de investigación y procesamiento adoptada por el Ministerio Público, junto con las limitaciones internas de personal y coordinación que no fueron abordadas, contribuyeron a esta situación. Las víctimas no encontraron apoyo para acceder a la justicia y varias víctimas y testigos expresaron preocupaciones de seguridad para poder participar en los procedimientos judiciales contra los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad. También se identificó la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones como un importante obstáculo para el avance. El derecho a la verdad es el derecho de las víctimas, familiares y del público en general de buscar y obtener información sobre las violaciones de derechos humanos, el proceso mediante el cual se autorizaron oficialmente y si tuvieron lugar en un contexto de una orden oficial. Las víctimas y sus representantes tienen derecho a solicitar y obtener información sobre las causas de victimización y sobre causas y condiciones de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y de conocer la verdad acerca de las violaciones. La oficina concluyó que al día de hoy queda pendiente por parte del Estado el establecimiento de instituciones, mecanismos y procedimientos que contribuyan al descubrimiento de la verdad y procesos para buscar información sobre los hechos sucedidos que contribuyan a la lucha contra la impunidad y a la reconciliación. Medidas para prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos se encuentran pendientes aún.
Finalmente, continúa pendiente el otorgamiento de reparación adecuada para las víctimas y sus familias y la adopción de las reformas necesarias para evitar la repetición de estas violaciones de derechos humanos. En virtud del compromiso expresado por el Estado de Honduras de abordar las violaciones de derechos humanos con responsabilidad y seriedad, LOACNUD también alienta a la adopción de las reformas necesarias para evitar la repetición de estas violaciones, asegurando recursos adecuados para que las víctimas y sus familias accedan a la justicia, incluyendo el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas. Los principales hallazgos. En el transcurso de 2018 y 2019, LOACNUD, a través de su propio monitoreo, llevó a cabo importantes esfuerzos para promover el otorgamiento de recursos efectivos por parte del Estado de Honduras para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 a través de incidencia y asistencia técnica. A continuación se reflejan los hallazgos de LOACNUD. En cuanto a justicia y combate a la impunidad, los casos ante el sistema de justicia. Para el 10 de septiembre de 2019, el Ministerio Público había presentado cargos penales en relación con 20 casos que se consideraban relacionados con la crisis postelectoral. Basado en su monitoreo y documentación independiente, LOACNUD considera que 5 de estos casos no están relacionados con las protestas electorales, a pesar de que ocurrieran en el mismo periodo de tiempo. Los 15 casos judicializados que LOACNUD considera relacionados con las protestas se refieren a 16 víctimas e involucran a 22 presuntos autores que son miembros de las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Honduras. Al 31 de octubre de 2019, solo 8 de las 15 causas penales seguían abiertas en la etapa preparatoria e intermedia. El Poder Judicial desestimó 7 causas penales en la fase preliminar. Disposiciones institucionales para una estrategia eficaz de investigación y procesamiento. La aplicación de una estrategia eficaz de investigación y procesamiento requiere que el órgano de investigación esté debidamente orientado, dotado de personal suficiente y capacitado y con recursos. En febrero de 2018, el Estado de Honduras, a través de su Ministerio Público, anunció la creación de un equipo interinstitucional integrado por instituciones del Ministerio Público, incluyendo agencias de investigación, siendo su objetivo cruzar la información, dar seguimiento a los avances de las investigaciones, verificar y vincular los casos con el contexto postelectoral. LOACNUD observa que este equipo interinstitucional se estableció sin una disposición formal, que no se asignaron recursos adicionales a las entidades participantes y que a fines de octubre de 2019 el equipo no había puesto a la disposición del público ninguna información sobre su trabajo y sus conclusiones. LOACNUD ofreció su asistencia técnica al Ministerio Público para apoyar estas investigaciones. Hasta el momento, esta propuesta se encuentra en análisis en la División Legal para estudio y aprobación del Fiscal General. Identificación de patrones de violaciones de derechos humanos. Además de identificar a los perpetradores en casos de violaciones de derechos humanos, el primer paso para una investigación efectiva es la de identificar los patrones de violaciones y las estructuras que los respaldan. Esto incluye patrones de comportamiento de cadena de mando de las fuerzas de seguridad y defensa y las brechas o fallas en los marcos legales y operativos que permitieron que ocurrieran estas violaciones. LOACNUD documentó incidentes específicos en los cuales la conducta de los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa durante una operación dada resultó en varias violaciones que afectaron a múltiples víctimas. Sin embargo, el Ministerio Público habría tratado los casos por separado en lugar de agruparlos para ser investigados y procesados, lo que permite rapidez y eficiencia en las investigaciones. A manera de ejemplo, uno de los incidentes específicos ocurrió el 1 de diciembre de 2017 en Choloma, departamento de Cortés, donde al menos 5 personas murieron, incluyendo un niño de 15 años, y 4 otras personas resultaron heridas supuestamente por la Policía Militar del Orden Público. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha presentado cargos de tentativa de homicidio contra un teniente segundo de la Policía Militar del Orden Público, en un caso donde una mujer de 22 años fue herida
en el incidente de Choloma. Los otros casos de personas heridas y fallecidas permanecen bajo investigación y son manejados por diferentes fiscales en diferentes unidades del Ministerio Público, aunque todos están vinculados a este último incidente presuntamente cometido por la misma unidad al mismo tiempo y en el mismo lugar. Calificación legal de los casos. Lo ACNUD considera que las deficiencias en la estrategia de investigación y procesamiento del Ministerio Público también han afectado a la calificación jurídica de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de defensa y seguridad. La calificación jurídica tiene un impacto directo en la sentencia. Lo ACNUD documentó 6 casos en los que presuntamente las víctimas resultaron heridas o maltratadas por los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad. Sin embargo, esos casos fueron investigados y procesados como delitos contra la administración del Estado y no como violaciones del derecho a la integridad física y al derecho de no ser sometido a torturas ni otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. En un caso similar, en la ciudad de Progreso, el 20 de enero de 2018, miembros de la Policía Nacional detuvieron y golpearon a un niño de 16 años de edad. El Ministerio Público acusó a un agente de la policía de abuso de autoridad y de detención ilegal, a pesar de haber establecido en su requerimiento fiscal que la víctima había sido golpeada en el cuello y recibió patadas en su estómago y costillas. Responsabilidad penal individual. Los fiscales enfrentan serios desafíos para establecer la responsabilidad individual del autor material del delito. Mencionaron varios factores como ser la contaminación de la escena del crimen, la falta de números de identificación o eliminación de los nombres de los uniformes de los miembros de la Fuerza de Seguridad y Defensa, el uso de máscaras o pasamontañas por parte del personal uniformado, así como el acceso restringido a información oficial. El Ministerio Público informó que en 4 casos los familiares no permitieron realizar las autopsias correspondientes, sino que se realizaron exhumaciones posteriores por orden judicial. Debido a estos desafíos, 4 de los 5 casos fueron desestimados en la audiencia preliminar antes de finales de octubre de 2019, porque el Ministerio Público no había proporcionado pruebas suficientes para atribuir la responsabilidad del delito a los acusados. Responsabilidad de mando. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos intentó aplicar el concepto de responsabilidad de mando en el procesamiento de las fuerzas de defensa y seguridad. Lo ACNUD destaca que los oficiales al mando son responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados siempre que tengan control sobre las fuerzas y conocimiento del delito y que no hayan tomado medidas para evitar el acto o, en su defecto, no hayan castigado a los autores. Lo ACNUD hace énfasis en que las investigaciones de violaciones de derechos humanos deben partir de estándares internacionales que se han desarrollado desde hace muchos años y precisado los diversos requisitos que deben cumplirse para realizar una investigación. Honduras suscribió de igual manera el Estatuto de Roma y, por tanto, adhirió a los principios que se establecen en el tratado, pudiendo sostener que existen también una serie de obligaciones que asumió a través de esta ratificación y que obliga al Estado a los principios de investigación y de responsabilidad de las personas que vulneren bienes jurídicos protegidos por el derecho internacional. La estructura de responsabilidad de mando surge de una posición de garante institucional, por lo tanto implica deberes para estos sujetos que obligan a un juicio de ponderación en torno a la necesidad de prevenir, contener, revocar y salvar. Esto nos permite aseverar que son deberes que surgen de su rol y que obligan a proteger en todo momento, incluso frente a ataques de terceros, a las personas que son violentadas de manera grave en sus derechos humanos. Por esa razón es fundamental y se impone como desafío la comprensión de esta clase de participación en delitos de graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la OACNUD recopiló numerosos testimonios de víctimas y testigos que describieron cómo las fuerzas de seguridad y defensa actuaron contra la ley en un entorno general de, como mínimo, tolerancia o aquiescencia por parte de los oficiales a cargo de las investigaciones.
En consecuencia, OACNUD sostuvo varias reuniones con altos funcionarios de la Secretaría de Defensa y Seguridad, así como con oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar del Orden Público, en el pico de las protestas y en los meses siguientes, para presentar casos y preocupaciones para su atención, y recibió promesas sobre la adopción de medidas preventivas y sancionatorias. A modo de ejemplo, se menciona un caso donde el concepto de responsabilidad de mando se aplicó para argumentar la responsabilidad penal de un subcomisionado de la Policía Nacional, a quien el Ministerio Público presentó como el oficial a cargo de una operación conjunta de policía con fuerzas militares realizada el 12 de enero de 2018 en Tegucigalpa, en el cual la Policía Militar del Orden Público golpeó a los manifestantes. Sin embargo, el juez consideró que los elementos presentados por el Ministerio Público para probar relación jerárquica entre la Policía Nacional y Policía Militar eran insuficientes y que no se podía atribuir ninguna responsabilidad de mando al subcomisionado. Al 31 de octubre de 2019, el Ministerio Público había informado a la OACNUD en relación a los hechos de supuesta responsabilidad de mando que la Policía Militar y el Ejército no habían remitido ningún caso para su investigación. En este sentido, OACNUD considera que además de identificar a los perpetradores, el primer paso para una investigación efectiva sobre violaciones de derechos humanos es la de identificar los patrones de violaciones y las estructuras que los respaldan. Esto incluye repetición de comportamiento de cadena de mando de las fuerzas de seguridad y defensa y las brechas o fallas en los marcos legales y operativos que permitieron que ocurrieran estas violaciones. Fortalecimiento del rol del Ministerio Público. En marzo de 2018, la OACNUD recomendó al Ministerio Público que llevara a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, priorizando las muertes y lesiones que tuvieron lugar en el contexto de las elecciones, incluso durante las protestas, así como los casos de malos tratos durante las detenciones. Esto también implica la obligación del Estado de tomar las medidas apropiadas para garantizar la responsabilidad penal individual de los autores, asegurando que los responsables de crímenes graves según el derecho internacional sean procesados, juzgados y debidamente castigados. Muertes relacionadas con las protestas. Al 10 de septiembre de 2019, 2 juicios estaban en curso en relación con un homicidio y un asesinato ocurridos en el contexto de la violencia postelectoral. En septiembre de 2018, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentó un cargo contra un miembro de la Policía Nacional por el asesinato de un niño de 15 años de edad el 4 de diciembre de 2017 en Agua Blanca, Departamento del Progreso. En marzo de 2019 tuvo lugar la audiencia inicial por el homicidio de David Octavio Quirós Urrutia el 15 de diciembre de 2017 en Villanueva, Departamento de Cortés, con cargos contra un sargento de la Policía Militar. Violaciones del derecho a la integridad física durante las protestas y malos tratos durante el arresto y la detención. A septiembre de 2019, el Ministerio Público había presentado cargos relacionados con las violaciones del derecho a la integridad física contra 6 miembros de las Fuerzas de Seguridad y Defensa por 4 incidentes diferentes con 5 víctimas. Los cargos incluyen tentativa de homicidio, 1, tortura, 1 y 2 de lesiones corporales. Según la información recibida, 21 casos más están siendo investigados. Asimismo, 6 causas penales en los que las víctimas sufrieron lesiones físicas o malos tratos a manos de las Fuerzas de Defensa y Seguridad fueron procesados como delitos contra la administración pública en virtud del artículo 349 del Código Penal. La OACNUD documentó al menos otras 21 denuncias ante la Policía Nacional o el Ministerio Público por parte de las víctimas que sufrieron lesiones corporales presuntamente a manos de las Fuerzas de Seguridad y Defensa. Sin embargo, el Ministerio Público no pudo localizar las denuncias ni informar sobre las acciones tomadas desde entonces. La OACNUD documentó los casos de 10 personas arrestadas el 1 de diciembre de 2017, las que fueron transferidas a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, y detenidas hasta la madrugada del 4 de diciembre en las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería del Ejército en San Pedro Sula. OACNUD expresa su preocupación por lo que parecen constituir actos de tortura contra las 10 personas mencionadas cometidas
por las fuerzas de defensa y seguridad. Desaparición forzada. Lo ACNUD documentó la desaparición del estudiante Manuel de Jesús Bautista Salvador el 3 de diciembre de 2017 en Naco, departamento de Cortés. Testigos informaron a la ACNUD que el estudiante desapareció después de su arresto por parte de la policía militar, mientras lo trasladaban del lugar donde fue detenido inicialmente en un vehículo militar a un centro de detención. Los abogados de su familia presentaron una solicitud de acción urgente ante el Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas. A principios de 2018, el comité informó públicamente que había solicitado al Estado de Honduras que tomara todas las medidas necesarias, incluidas medidas provisionales, para localizar y proteger a la persona. Al 31 de octubre de 2019, la desaparición seguía bajo investigación por parte del Ministerio Público. En cuanto a procesos investigativos, retrasos en los procedimientos y falta de cooperación con investigaciones. Los fiscales que manejan los casos de violaciones a los derechos humanos que involucran al personal del Ejército indicaron a la ACNUD que enfrentaron obstáculos significativos para obtener información crucial para sus investigaciones y calificaron la conducta de las Fuerzas Armadas como obstruccionista. Indicaron que investigadores enviados a las brigadas y batallones para recuperar potencial evidencia se quedaron esperando durante horas antes de poder recibir o revisar la evidencia. Además, que en otra ocasión no se les permitió el acceso debido a que supuestamente no habrían seguido el procedimiento apropiado o recibieron como respuesta que los funcionarios responsables no estaban disponibles. En octubre de 2018, el Ministerio Público anunció a través de las redes sociales que había solicitado a las Fuerzas Armadas que compartieran la información sobre los incidentes y muertes postelectorales. Aclaró que dicha información estaba en manos del jefe de las Fuerzas Armadas, que está legalmente obligado a entregarla al Ministerio Público, y que la falta de acceso irrestricto a la información solicitada impide avances en el esclarecimiento de la verdad. Ese mismo mes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas respondió públicamente que ya habían compartido toda la información disponible. A la luz de lo observado, lo ACNUD consideró que la ausencia de notificación de las audiencias a los acusados ha sido una causa principal de demora en los procedimientos. Por ejemplo, la audiencia de 3 oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de herir con arma de fuego a un niño en Choluteca, la cual había sido originalmente programada para julio de 2018, se aplazó 5 veces durante un periodo de 8 meses, debido a la imposibilidad de notificar a los acusados. Al funcionario notificante se le negó la entrada al batallón, se le informó que los acusados habían sido reasignados, no se le proporcionó un nuevo lugar de destino de estos y se les informó que la notificación tenía que ser procesada nuevamente y dirigida a la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas. En otro caso, en San Pedro Sula, en abril de 2018, un juez ordenó de un oficial de la Policía Militar del Orden Público después de que éste no compareció a la audiencia luego de 3 notificaciones. La ACNUD está preocupada por este tipo de prácticas que resultan en impedimentos para avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Tales demoras pueden afectar tanto el derecho del acusado a un juicio justo como el derecho de las víctimas a la justicia y el trato justo, incluido su derecho a no sufrir demoras innecesarias en la disposición de los casos y la reparación pronta. Protección de víctimas y testigos. Lo ACNUD observó que los casos en curso dependen en gran medida de los testimonios de víctimas y testigos y que personas que cooperaron con el sistema judicial informaron en ocasiones a la ACNUD o a las autoridades acerca de su creciente preocupación por su seguridad y la de sus familiares. La oficina documentó casos de al menos 5 víctimas y sus familias que abandonaron el país en busca de asilo después de denunciar amenazas y vigilancias. En la mayoría de los casos, las víctimas y las familias solo recibieron el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. Derecho a la verdad. El 27 de enero de 2018, en su discurso de inauguración, el presidente Juan Orlando Hernández anunció el establecimiento de una comisión de verificación y se refirió al derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad.
En marzo de 2018, la Secretaría de Derechos Humanos compartió con la ACNUD una propuesta para el establecimiento de una comisión de verificación sobre los incidentes de violencia pre y post las elecciones en Honduras. La propuesta de la Secretaría de Derechos Humanos preveía el establecimiento de una comisión de verificación por decreto del presidente, que iba a ser compuesta por expertos nacionales e internacionales nombrados por el presidente y con un mandato para apoyar al Estado de Honduras en la aclaración, revelación de los hechos y circunstancias de la violencia alrededor de las elecciones de noviembre de 2017. La OACNUD brindó asesoramiento técnico a la Secretaría sobre la propuesta y formuló recomendaciones para fortalecer la independencia del organismo propuesto. El gobierno puso dicha propuesta en suspenso. Queda pendiente el establecimiento de un mecanismo de verdad sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante el contexto postelectoral. En diciembre de 2018, la Mesa Temática de Derechos Humanos establecida en el contexto del diálogo político nacional apoyado por las Naciones Unidas recomendó el establecimiento de una comisión especial para facilitar el acceso a la información en relación con las investigaciones y juicios de los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el contexto electoral. Aconsejó que dicha comisión estuviera compuesta por representantes del Congreso Nacional, Ministerio Público, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, representantes de las víctimas y sus familiares, y que produjera actualizaciones públicas periódicas sobre avances y desafíos. Sin embargo, las recomendaciones de la mesa temática no fueron aprobadas a nivel político y siguen sin aplicarse. Reparaciones. Las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos tienen derecho a una reparación por el daño sufrido. Ellas deben recibir una reparación efectiva en forma de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Muchas víctimas de violencia postelectoral experimentaron afectaciones físicas y psicológicas a corto y a largo plazo. Algunos adquirieron discapacidades físicas, otros perdieron su trabajo. Para muchas víctimas y sus familias, las violaciones de derechos humanos experimentadas resultaron en un aumento de la pobreza debido al costo de acceso a la atención médica y rehabilitación y a pérdida de ingresos. Muchas víctimas de violencia postelectoral experimentaron afectaciones físicas y psicológicas. Los estudiantes y niños víctimas de violencia se vieron afectados en su educación, ya que fueron hospitalizados por largos periodos o no pudieron acceder a las instalaciones educativas debido a una discapacidad física. Sector de seguridad. Aún no se han tomado las medidas para revisar el rol y el desempeño de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público en la seguridad interna, ni para revisar el marco legal y operativo sobre el uso de la fuerza. Tras los acontecimientos relacionados con el periodo electoral de 2017, la ACNUD ha seguido documentando violaciones a los derechos humanos derivadas del uso excesivo de la fuerza en el contexto del control de las manifestaciones, como ser en junio de 2019, cuando las Fuerzas Armadas entraron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, disparando e hiriendo a estudiantes desarmados. La ACNUD reitera la importancia de revisar la ley de 2014 sobre la clasificación de los documentos públicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional, de conformidad con las recomendaciones de los organismos nacionales, regionales e internacionales, lo que permitiría la transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión del presupuesto de seguridad. Al final el sector justicia. Al final de su visita a Honduras, en agosto del 2019, el relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas instó a la adopción de medidas urgentes para reforzar la independencia del sistema judicial, señalando que su independencia y otros principios democráticos cruciales, como ser la separación de poderes, siguió siendo un gran desafío. Los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han expresado su preocupación por la composición y el funcionamiento de la autoridad, considerando que la presencia del presidente de la Corte Suprema y el fiscal general en sus deliberaciones socava la separación de poderes entre los poderes del Estado y la independencia judicial. Además, el limitado número de fiscales, jueces,
médicos forenses y abogados de defensa pública, los procesos de selección débiles y vulnerables e influencias externas, el limitado financiamiento, la falta de una carrera profesional sólida que favorezca el desarrollo de capacidades, contribuyen a socavar la capacidad del sistema judicial para funcionar independientemente. Enjuiciamiento de personas acusadas de delitos cometidos durante las protestas. OACNUD observó que no hay personas acusadas que continúen en prisión preventiva. A fines de octubre de 2019, 76 acusados en espera de juicio habían recibido medidas sustitutivas no privativas de libertad. Sin embargo, el OACNUD, a partir de su observación, manifiesta nuevamente su preocupación sobre el uso de la jurisdicción nacional para el tratamiento de ciertos casos cometidos durante las protestas sin justificación. Esta jurisdicción es competente para tratar crímenes de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados. Aparte, la celebración de las audiencias por la jurisdicción nacional limitó la publicidad de las audiencias y el acceso del público, incluidos observadores nacionales e internacionales. Sigue siendo una gran preocupación para el OACNUD el juicio de Edwin Robelo Espinal y de Raúl Álvarez a cargo de la jurisdicción nacional competente para tratar crímenes de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados. En marzo de 2018, OACNUD alertó que los cargos presentados contra los dos acusados no se encuentran dentro de la competencia de esa jurisdicción y que la falta de claridad sobre los motivos sustantivos de la asignación del caso pone en duda las garantías del debido proceso y del juicio justo. En febrero de 2018, los abogados de los acusados presentaron una solicitud impugnando la competencia de la jurisdicción nacional. La Corte de Apelaciones lo resolvió en junio de 2019, devolviendo el caso a la jurisdicción nacional por errores de procedimiento, incluyendo la demora de la impugnación. La celebración de las audiencias por la jurisdicción nacional, ubicado dentro de las instalaciones del Fuerte General Cabañas de las Fuerzas Armadas en Tegucigalpa, limitó, como dije antes, la publicidad de las audiencias y el acceso del público. La prisión preventiva de los citados imputados durante más de 18 meses en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de La Tolva y en Moroselí fue motivo de preocupación por su duración y condiciones de detención deficientes, las cuales fueron documentadas y señaladas reiteradamente a las autoridades por la OACNUD y el CONAPREV. El 9 de agosto de 2019, el Poder Judicial revisó la medida de detención preventiva y la reemplazó por medidas sustitutivas no privativas de libertad. La última persona enfrentada a un proceso penal por posesión de armas y explosivos fue absuelta el 14 de noviembre del año pasado y puesta en libertad. Durante su prisión preventiva, que duró casi 2 años, los servicios sociales y de salud llevaron a cabo 3 evaluaciones en septiembre de 2018 y julio de 2019, dictaminando que esta persona sufría de una discapacidad mental o intelectual. La OACNUD no ha podido identificar, a pesar de haber requerido en varias ocasiones, las medidas adoptadas para garantizar su derecho a un juicio justo y los motivos que justificaron su prisión preventiva. Como ustedes saben, cada informe finaliza con una serie de recomendaciones que nosotros hacemos y en este caso las hemos clasificado en cuanto a destinatario. Entonces, no las voy a leer todas porque son muchas, pero algunas. Nosotros formulamos las siguientes recomendaciones y reiteramos las del informe del 2018. Al Poder Ejecutivo le hacemos las siguientes recomendaciones. Impartir órdenes claras a todos los comandantes para cooperar plenamente con las autoridades judiciales. Reforzar el compromiso ya expresado de abordar con responsabilidad y seriedad las violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 y establecer un mecanismo de búsqueda de la verdad e informar a las víctimas, familiares y público en general. Abstenerse de desplegar las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público en la vigilancia de protestas y manifestaciones a la espera de la adopción de las reformas necesarias para restringir su intervención en las funciones de orden público. Al Congreso, iniciar la adopción de una ley que proteja la independencia del Poder Judicial y la reforma del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, garantizando la separación de poderes en la administración del Estado. Promover y supervisar reformas legales para mejorar el desempeño de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos,
como ser el restringir el uso de las Fuerzas Armadas en las funciones de orden público y reformar la legislación sobre el uso de la fuerza por parte de todas las agencias de seguridad y funcionarios de hacer cumplir la ley. Ejercer supervisión sobre las Fuerzas Armadas, celebrar periódicamente audiencias con y sobre las Fuerzas Armadas, incluyendo a ministros, militares y funcionarios públicos pertinentes, así como a sociedad civil, promover consultas sobre temas prioritarios de defensa y seguridad, ejercer la debida diligencia sobre los gastos de defensa y seguridad. Al Ministerio Público y al Poder Judicial, intensificar los esfuerzos para investigar, procesar y juzgar los casos de violaciones de derechos humanos, adoptar una estrategia procesal efectiva para acelerar la resolución adecuada de los casos, identificar patrones de violencia, así como brechas y deficiencias sistémicas que permitieron que ocurrieran las violaciones. Asignar expertos especializados y establecer un grupo específico de investigadores y fiscales para que trabajen estos casos y solicitar asistencia técnica regional e internacional a ese fin. Intensificar los esfuerzos realizados en la elaboración de la adaptación del protocolo para investigar las muertes potencialmente ilícitas, alineado con el protocolo de Minnesota, la cual se viene desarrollando con cooperación de BACNUD, así como el proceso de adaptación al protocolo de Estambul para casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Reconocer el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y participar en procesos penales. Establecer un mecanismo para mantener el diálogo y compartir la información sobre los incidentes y casos con las víctimas, sus familiares y abogados. Fortalecer los mecanismos de protección para víctimas y testigos, periódicamente informar al público sobre avances y desafíos en las investigaciones. Y finalmente a la comunidad internacional que nos acompaña esta mañana, participar y apoyar al Estado en la implementación de estas recomendaciones, participar en el monitoreo de las implementaciones, proveer asistencia técnica y financiera específica a las instituciones de Honduras, en particular a las instituciones del Estado de Derecho y al sector de seguridad en apoyo de estas recomendaciones, y muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias por su atención y acompañamiento hasta este momento. Vamos al periodo de preguntas y respuestas, donde se abre el micrófono a los colegas de la prensa. Por favor, si me indican quienes quisieran consultar en este momento, al final no habrán entrevistas individuales, así que es el momento, compañeros, de hacer el uso de la palabra e indicarme quién quiere lanzar una interrogante a la señora María Soledad Paso. Periodista René Amaya de Canal 11. Deme un chancecito, René. Muchas gracias. Doña Soledad, ¿en qué porcentaje se han cumplido estas recomendaciones que usted han venido dando entonces? ¿En nada? ¿Un 10, 15, 20, 100%? Y si realmente no se han cumplido, ¿se siente como frustrado entonces como organización aquí defensora de derechos humanos? Una pregunta más, otro colega periodista. Periodista, si se presenta, por favor, colega. Buenos días, mi nombre es Ricardo Amaya. Bien, se hace énfasis en la impunidad, en resarcir los daños a los familiares y recomendaciones para que no sucedan estos hechos, pero se acercan nuevas elecciones. El gobierno ya inició una campaña a través de empresas encuestadoras de que son nuevamente favoritos para ganar las elecciones. ¿Cómo evitar que se vuelvan a dar esos hechos en las próximas elecciones generales, cuando el gobierno, recordemos, ya despidió a la MASI? Y los grados de impunidad en el país son enormes. ¿Cuál va a ser el trabajo de esta organización para evitar muertes, heridos, en las elecciones, en las protestas que seguramente, si el Partido Nacional gana, se van a dar? Buenos días. Bien, abordamos
Primero, estas dos interrogantes, escuchamos en este momento las respuestas de la señora María Soledad Paso. Muchas gracias por estas preguntas. La primera se refería a que yo pudiera dar un porcentaje de cumplimiento. Bueno, este informe salió hoy, ¿sí? Entonces, estas son recomendaciones que acaban de salir del horno, digamos. Entonces, yo no siento que sea el momento como para que yo dé una evaluación sobre el cumplimiento de estas recomendaciones que acabamos de hacer. En mi exposición, yo puntualicé que hay deudas en, digamos, los tres aspectos, en el tema de combatir la impunidad, que tiene que ver con investigar, procesar y sancionar a aquellos que han cometido violaciones de derechos humanos. He explicado por qué, de acuerdo a nuestra observación, ha habido muchos desafíos en ese sentido, el tema de las estrategias que ha seguido el Ministerio Público, que redunda en que no se haya podido avanzar tanto como todos y todas quisiéramos que se avanzara. En el tema de derecho a la verdad, todavía queda pendiente establecer un mecanismo, no solamente para víctimas y familiares, el derecho a la verdad les corresponde a la sociedad hondureña y a todos y a todas en ese sentido. Todavía queda pendiente ese mecanismo, establecerlo y dotarlo de recursos. Y finalmente, las reparaciones, y en las reparaciones no solamente tiene que ver con el daño sufrido directamente por víctimas y familiares, sino también a tomar medidas para que no se repitan estas violaciones. Y estas medidas son medidas legislativas y son medidas administrativas, tienen que ver con examinar la repetición de conductas en las fuerzas de defensa y seguridad, tomar medidas administrativas y sancionatorias. También tiene que ver con el tema de legislar el uso de la fuerza, que está pendiente en el Congreso desde hace varios años, y con cualquier otra medida administrativa que tienda a examinar el comportamiento de fuerzas de seguridad para que justamente no sean utilizadas en el contexto de manifestaciones, por no tener la formación que sí tiene la Policía Nacional para manejar disturbios que se dan en manifestaciones pacíficas, lo cual no convierte a la manifestación en violenta, siempre hay que recalcar. Respecto de la segunda pregunta, un poco también la toqué. ¿Qué hacer para evitar? Llamar al Estado consistentemente a que tome medidas encaminadas a no solamente sancionar, bueno, investigar, sancionar a los culpables de las violaciones de derechos humanos que hemos documentado en el primer informe, sino también a tomar medidas que tienen que ver como cómo se comportan las cadenas de mando, qué órdenes se dan, cuáles son las brechas en las fuerzas de seguridad que permiten que este tipo de incidentes y potenciales violaciones de derechos humanos sucedan. Legislar sobre el uso de la fuerza y tener muy claro otra vez, en base a las recomendaciones de organismos regionales e internacionales de derechos humanos, que la Policía Militar del Orden Público y el Ejército no están capacitados para el control de manifestaciones. Otra pregunta, el colega Javier de Radio América. Le escuchamos, Javier. Bien, la consulta es ¿qué pasa con el país? ¿Qué castigo le pone por no implementar las recomendaciones que hizo la OACNUD, tomando en cuenta que ya viene una vez más un nuevo proceso electoral? ¿Le pueden caer algún tipo de sanciones fuertes? Bueno, seguidamente escuchamos la pregunta del colega Marvin Ortiz de Radio Globo. Gracias, buenos días. En el informe primero que dio adelante, ¿cuáles de estas recomendaciones fueron adoptadas por el gobierno de la República? Y en el informe que acabamos de escuchar manifiesta que la oficina del Alto Comisionado muestra su preocupación porque ninguno de los casos ha sido judicializado en relación a las violaciones de los derechos humanos en las manifestaciones que se han dado. Muchísimas gracias. Voy a empezar por la última.
En relación a avances, y bueno, con las recomendaciones que hicimos en el primer informe, es importante también reconocer algunos aspectos positivos. Nosotros hemos tenido o hemos notado una apertura para el diálogo con el Ministerio Público y hemos visto esfuerzos de fiscales que, como dije durante la presentación, encontraron barreras significativas en el ejercicio de su profesión y tratando de esclarecer los hechos. Y esto es la falta de colaboración de las Fuerzas Armadas. Me gustaría también destacar que nosotros valoramos de manera muy positiva las iniciativas de asistencia técnica que desarrollamos no solamente con la Secretaría de Derechos Humanos, sino también con el Ministerio Público y con la Procuraduría General de la Nación. Estas son iniciativas que contribuyen a fortalecer capacidades institucionales que van a permitir también superar algunos de esos obstáculos que he mencionado. Con la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos hemos comenzado a avanzar en la elaboración de un protocolo de investigación de muertes potencialmente ilícitas, lo que se conoce como el protocolo de Minnesota, que es para investigar ejecuciones extrajudiciales. Y esto esperamos que nos permita poder avanzar también con adaptar el protocolo de Estambul, que es el protocolo que da guía a todos aquellos que tienen que investigar crímenes de tortura y delitos de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Lo que no tenemos, desafortunadamente, a 2 años son sentencias condenatorias. Tenemos 2 juicios en relación con 2 muertes ocurridas en el contexto de la violencia postelectoral, que tiene que ver con un niño de 15 años en Agua Blanca, en El Progreso, y después otro que lo mencioné en Villanueva Cortés, el asesinato de David Octavio Quirós, Policía Nacional y un sargento de la Policía Militar del Orden Público. El resto continúa bajo investigación. Creo que ya mencioné antes, pero lo vuelvo a repetir para claridad de todos, las preocupaciones tienen que ver con una estrategia de investigación que no necesariamente ha contemplado un incidente con varios delitos como uno, y ha habido diferentes fiscales investigando. Después la calificación legal, que a nuestro criterio no es la calificación acertada en cuanto a la evidencia que había, entonces muchos delitos de lesiones fueron calificados como abuso de autoridad, y eso tiene un claro impacto en la pena, porque delitos de abusos contra la autoridad o vejámenes tienen pena de hasta 6 años y tortura hasta 15. Entonces, eso es una preocupación también grande, así como también el tema de las demoras y los obstáculos que ha puesto las Fuerzas Armadas para que los fiscales pudieran acceder a la información crítica para ellos poder llegar a poder hacer una acusación penal. Así como hacemos sugerencias basadas en algunos intentos que ha hecho la Fiscalía sobre utilizar la responsabilidad de mando. Esto es la responsabilidad que el comandante tiene por los actos de su subordinado cuando él tenía control efectivo de las fuerzas, supo o hubiera debido saber, no hizo nada, o sea, no evitó o no castigó una vez habiendo sido. Entonces, es importante que también se considere la responsabilidad de mando porque es un modo de responsabilidad penal que se ha usado, que se ha venido usando en tribunales internacionales, ya sea el Tribunal de la ex Yugoslavia, de Ruanda, la Corte Penal Internacional. Es una forma de establecer responsabilidad que no es controversial ya a esta altura. Entonces es importante que también los esfuerzos puedan enfocarse a evitar la impunidad a través de investigar si ha habido responsabilidad de mando y si todos estos elementos que yo mencioné se pueden acreditar frente a una corte. Bien, tendríamos espacio para 2 preguntas más. Una es de la periodista Sandra Maribel Sánchez de Radio Progreso. Gracias. En Honduras ya no es posible el ejercicio del derecho a la protesta si no va directamente vinculada a la represión a las personas que salen a protestar.
Las delegaciones internacionales que están en el país lo ven, en los informes noticiosos. Todo el mundo lo ve y nadie lo ve. Así que estamos con el riesgo de que a unos meses de que se haga una nueva convocatoria a otro proceso electoral, los hechos que ustedes han narrado, las recomendaciones que el Estado de Honduras ha incumplido se repitan. Honduras prometió en el examen periódico universal que la policía militar solo era una medida temporal para que los militares salieran en auxilio de la Policía Nacional en temas de seguridad pública. Lo que hemos visto es que progresivamente se ha ido reduciendo y casi no existe la posibilidad de disfrutar de seguridad pública porque el rol que la policía militar ha jugado en el país es de represión. Y ustedes, señores de la comunidad internacional que están aquí presentes en el país, han visto que en lugar de reducirse la Policía Nacional, se han ido incrementando el número de batallones, pero además de los actos violentos en los cuales la policía militar es protagónica, es decir, un proceso de militarización avanzado, acelerado de la seguridad en el país. Quisiera saber, desde el ámbito de los derechos humanos, ya que ustedes son representantes del Consejo aquí en Honduras y los demás son representantes de organismos internacionales y de sus países en Honduras, ¿qué van a hacer en el próximo examen periódico universal cuando el Estado de Honduras les vuelva a mentir nuevamente y les diga que sí va a respetar los derechos humanos? Gracias. ¿Habrá otra interrogante más, colegas periodistas? Bien, cerramos con esta pregunta. Creo que es una pregunta más para la comunidad internacional que para mí. Nosotros, consistentemente con todas las recomendaciones que han hecho, no solamente el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue uno de los últimos procesos de revisión de Honduras en el año 2017, todas las advertencias por parte de relatores especiales sobre la militarización de la seguridad, todas las recomendaciones para fortalecer la Policía Nacional. Nosotros en cada uno de los informes desde que llegamos al país hemos venido instando a justamente que haya una clara separación de las funciones de la seguridad pública con medidas de fortalecimiento de la Policía Nacional y que no se utilice la Policía Militar del Orden Público y el Ejército en tareas de control de manifestaciones. Nos queda seguir insistiendo. Hemos tenido interlocución al más alto nivel para conversar maneras de que las manifestaciones sean protegidas, que ante algún incidente violento que se puede dar no automáticamente se dé el uso exagerado y desproporcionado de gases lacrimógenos, sino que se tomen medidas como para controlar algún incidente violento y que no automáticamente se considere a la manifestación como violenta. Este es el principio fundamental. Todos debemos partir del principio de que las manifestaciones son pacíficas y no al revés. Seguimos reiterando las recomendaciones. Creo que nuestro mandato aquí en Honduras es justamente poder monitorear cómo se implementan estas recomendaciones y poder llamar al Estado al cumplimiento, así como también poder exactamente fortalecer y acompañar a las instituciones para que puedan de alguna manera comprender sus obligaciones y tener instrumentos concretos para poder lidiar con situaciones que son muy complejas en muchos momentos. No sé, Martín, si quieres decir algo. Bueno, no, muchas gracias. Fundamentalmente lo que señalaba Soledad en estos momentos, o sea, digamos, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso es el acompañamiento a las entidades del Estado, del gobierno, de la implementación de los más altos estándares. Y obviamente esto es un trabajo que no se puede esperar que suceda de un día a otro. Hay dinámicas institucionales que son difíciles de romper y de todas maneras siempre hay que hacer un trabajo de sensibilización, de incentivación
y de concienciación en cuanto a cómo las diferentes dinámicas van cambiando y cómo estas nuevas modalidades tienen que ir permear en las instituciones. Entonces, se trata de problemas y de situaciones que muchas veces vienen condicionadas por toda una serie de factores que no es fácil atajarlos todos en la misma medida y en el mismo momento. Bien, Por eso la importancia de que se apropien todos y todas de estas recomendaciones. Estas son recomendaciones que se han hecho al Estado de Honduras desde hace bastantes años. Continúan, sobre todo, una de las ventajas de tener una oficina de país es que se puede hacer una observación bien puntillosa y bien detallada de los aspectos a mejorar y de los avances. También es importante reconocer los esfuerzos que se han hecho desde el Ministerio Público y a partir de las observaciones continuar ofreciendo la asistencia técnica para ir afinando aquellos aspectos que todavía están un poquito débiles, como por ejemplo lo que he dicho antes, el tema de enfocarse específicamente en la responsabilidad penal individual en situaciones donde no necesariamente sea la estrategia de investigación y procesamiento que sea la más idónea para actos o para violaciones de derechos humanos como la que se dieron en el contexto postelectoral. gracias a todos por su atención, a todas y a todos. Mencionarles un poco que la fotografía de portada del informe fue tomada por el fotógrafo profesional Luis Méndez, a quien queremos reconocer su labor en la defensa de derechos humanos. Todo el staff de OACNUD está en la puerta listos para entregarle el informe. A los medios de comunicación que nos acompañaron, muchas gracias. Y a ustedes como invitados especiales, les esperamos en una nueva oportunidad. Pasen todos y todas muy buen día. No, porque me